Decía tarde, estimados participantes de este curso de supervisión y administración de recursos humanos. Quiero darles la más cordial bienvenida a a nuestro segundo encuentro síncrono, en el cual pues podemos compartir información. Sería de mucho agrado que alguno de ustedes se pudiese conectar y de esta forma pudiese presentarse la oportunidad de establecer diálogos o bien de forma directa o bien a través de la manera virtual. Empezaremos con el proceso, el supervisor en el proceso administrativo. Vamos a hablar de dos elementos en esta lámina, la cual es la planificación de recursos humanos y cómo planificar el recurso humano. En cuanto a la planificación de recursos humanos, es aquel proceso que se encarga de establecer en las actividades necesarias para dotar a la organización del personal y mantener el desempeño del mismo. En ese sentido, tenemos que existen tres elementos. El primero es una evaluación actual, pasando por una evaluación futura y llegando al desarrollo de un programa a futuro. Este programa a futuro podríamos llamarlo como una especie de un plan de carrera. Cuando hablamos de la evaluación actual, nos estamos refiriendo al análisis de puestos, a la descripción y a la especificación del puesto. ¿Por qué es tan importante el análisis de puestos? Porque es el que nos va a permitir ofrecer aquella información que se requiere para que una persona ocupe ese puesto. ¿Cuál es la descripción? ¿Qué tiene que hacer en ese puesto? ¿Y cuáles son las condiciones o el perfil para que un elemento, una persona, un sujeto realice sus funciones en ese puesto? Estamos hablando de la evaluación actual. En cuanto a la evaluación futura, se está pensando en qué necesita la empresa, la organización, en ese puesto en un futuro inmediato. ¿Cuáles van a ser los objetivos de la organización? Si los puestos que requiere están acorde con los objetivos que se va a trazar o que se está trazando la institución. Y en tercer lugar, tenemos la demanda de los productos y o servicios. Recordemos que el talento humano, el capital humano, es el que va a desarrollar el proceso de producción, o bien en bienes o servicios. Y esto debe estar eh, altamente concatenado con lo que requiere la empresa, los objetivos que tiene la empresa. Y si pasamos al siguiente elemento, que es el desarrollo de un programa futuro, es determinar los requerimientos en número y tipo que en un momento dado van a ser necesarios para alcanzar los objetivos de la empresa. En segundo lugar, tenemos cómo planificar los recursos humanos. Y ahí vamos a hacer énfasis en que un proceso básico de la gestión dentro de la empresa para desarrollar los objetivos de la organización y elegir acciones para lograrlos. ¿Qué contempla la planificación de recursos humanos? El establecer objetivos concretos, desarrollar hipótesis del entorno en el que se vayan a cumplir, elegir planes para objetivos, traducir planes en acciones, en este caso sería convertir esos planes en acciones y replanificar para corregir desviaciones, es decir, ejercer medidas de control. Vamos al primer elemento, establecer objetivos concretos. Es decir,
no se pueden buscar o trazar objetivos que sean unas utopías, unos objetivos que no son viables de alcanzar, unos objetivos que escapan de la realidad de la empresa. En segundo lugar, tenemos el desarrollo de hipótesis del entorno en el cual se pretende van a cumplir. Es decir, si la empresa realiza X acción, ¿qué va a suceder? O sucedería tal evento, Y evento, por decir. Entonces, fíjense que en este caso, las hipótesis pueden, si se quiere, de una u otra manera, predecirnos cuál va a ser el resultado de la planificación de ese recurso humano. En tercer lugar, tenemos elegir planes para objetivos. Cuando decimos o cuando hablamos de elegir planes para objetivos, estamos diciendo cómo hago o qué acciones o qué estrategias debo realizar para alcanzar los objetivos contemplados en la planificación de mi recurso humano. Estos planes deben convertirse en acciones, es decir, deben ser planes ajustados a la realidad, que se puedan convertir, que se puedan realizar, que sean factibles en su realización. Y de acuerdo a la evaluación o el control que se haga de los mismos, pues replantearlos, corregirlos, modificarlos o enriquecerlos. Esto es lo que permite en un momento dado planificar el desarrollo del recurso humano de la institución, de la organización, de la empresa, del ente, como lo querramos llamar. También tenemos que la planificación de recursos humanos consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así como el control de técnicas capaces de promover el desempeño eficiente del personal y que las mismas colaboren para alcanzar los objetivos organizacionales planificados. Es decir, fíjense cómo tenemos los elementos de la administración, las cuatro fases principales, pero aparecen unos factores como son control de técnicas capaces de promover el desarrollo, el desempeño eficiente. Es decir, se planifica, pero pensando en buscar que el desempeño de este talento humano, de este capital humano, sea deficiente, sea eficiente y que los mismos vayan a la par o vayan de la mano con los objetivos que se haya trazado la organización. Asimismo, la planificación de recursos humanos significa conquistar y mantener las personas en la organización, trabajando y dando el máximo de sí con una actitud positiva y favorable. Representa todas aquellas cosas que hacen que el personal permanezca en la organización. Cuando hablamos de planificación de recursos humanos, estamos hablando también de, si se quiere, una actitud tácita de buscar que este recurso humano pues permanezca en la organización. En tal sentido, el sujeto o el elemento debe sentirse cómodo, conforme, confiable, debe sentir, eh, sentirse ameno con lo que hace, convencido de que lo que hace es importante, que él, su labor y su producto son importantes para el desarrollo de los objetivos de la empresa y que él es una pieza fundamental. Cuando logramos hacer que el sujeto se identifique corporativamente con la empresa, cuando
el elemento, ese capital humano, el factor humano, sienta correspondencia en lo que hace con los objetivos institucionales, tenemos un sujeto que va a ser fiel y que su permanencia va a ser a largo plazo o hasta que se retire por X y causa. Ese sería básicamente el fin último de la planificación de recursos humanos. Tener un recurso humano que sea altamente productivo y leal, fiel a la empresa. Como conclusión, podríamos decir que la supervisión busca que los trabajadores desarrollen o den lo máximo de sí sin necesidad de la presencia del supervisor o de su jefe o director o evaluador, como queramos llamar. En cuanto al proceso de reclutamiento de personal, tenemos dos tipos de reclutamiento, uno interno y uno externo, ¿no? Cuando hablamos de reclutamiento interno, vamos a hablar de promociones, de ascensos y de transferencia de puestos. Cuando hablamos de promociones, se están hablando de movimientos diagonales. Cuando hablamos de ascenso, son movimientos verticales. Es de abajo hacia arriba. Y cuando hablamos de transferencia de puestos, son movimientos horizontales. En ese el mismo cargo, pero en otra área. La promoción es un movimiento diagonal porque podría tomarse como una especie de ascenso pero de manera diagonal. Es un ascenso que va hacia hacia otra área. Y más que todo, no va al mismo nivel porque no hay ninguna transferencia, sino que va hacia arriba, pero en otra área. En cuanto a las técnicas de reclutamiento, pues básicamente tenemos que toda empresa pues tiene un archivo de posibles candidatos a ocupar los cargos. Estos cargos, estos candidatos son presentados por un personal de la empresa. También como técnica de reclutamiento tenemos los volantes, la información, los carteles que se colocan en la portería, en los murales. Hoy en día, en algo sumamente importante, el uso de las redes sociales, contacto con otras empresas que realicen funciones similares, anuncios en periódicos y revistas, y lógicamente las agencias de reclutamiento y selección. En cuanto al reclutamiento interno, vamos a tomar en cuenta que primero que nada se busca el candidato que esté o que forme parte de la empresa. ¿Por qué? Porque en primer lugar tenemos que un personal que ya esté laborando en la institución, lo que vamos a hacer es llenar la vacante que se está suscitando, que se está presentando, con un trabajador de la misma institución que ya ha recorrido o tiene un trazado dentro de la misma empresa. Ya no hay necesidad de hacer una inducción general, sino ya conoce la empresa. Eso en cierta medida viene a repercutir en una disminución de gasto económico en el sentido que no hay que darle un curso de capacitación como tal, porque esa persona
de una u otra forma, está inmersa en el ambiente de la organización. Por lo tanto, lo que requiere podría ser una capacitación en el sitio de trabajo bajo la compañía del supervisor inmediato. El reclutamiento externo, pues como lo dijimos anteriormente, son las técnicas que van desde recibir los currículos vitae de los posibles candidatos, pasando por la presentación de un conocido, alguien que labora en la empresa, y las diferentes técnicas de reclutamiento. ¿Cómo se realiza la selección de personal? La selección de personal pues cubre o viene a representar un proceso a través de una serie de pasos que cumple toda empresa para poder escoger o ubicar el personal que se considere más idóneo para ocupar el cargo. Y en este proceso, pues se elige dentro de un grupo de postulantes al que se considera más idóneo. Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de estas características, porque es una persona que debe tener una habilidad, una capacidad y una integridad que permita establecer un nexo o su nexo con la empresa o la organización. Asimismo, es una actividad de impedimentos, de escogencia, de opción, de filtros, para que en la medida que se vayan presentando las pruebas, se vaya realizando una depuración, un decantamiento, y así de esta manera que vayan quedando los más capacitados, los mejor formados, los más experimentados. También podemos decir que que la selección pues, es una comprobación de conocimientos y experiencias que poseen los sujetos en relación al cargo que se están realizando o que se va a ocupar. ¿Con qué? Por experiencia, por habilidades, por condiciones. Y de esa manera, pues proceder a seleccionar o ubicar el que mejor eh, llene los requisitos. Otro proceso fundamental de de toda organización es el desarrollo de personal, en el cual tenemos el adiestramiento o capacitación. Y aquí vamos a tener muy claro que el talento humano es un elemento que necesita estar capacitándose o recibiendo un adiestramiento para poder de esta manera alcanzar los objetivos, las metas que tiene trazada la organización. Y de ese punto de vista, vamos a ver que la verdadera esencia o fin de la capacitación estriba en lograr el éxito empresarial a través de la optimización en el desempeño laboral de sus trabajadores, fundamentado en las competencias que poseen y deben tener los mismos para hacerlos más productivos, alcanzar altos niveles de exigencia requeridos. En ese sentido, vamos a comprender que en la medida o en la manera en que tengamos un recurso muy capacitado o altamente capacitado, los logros van a ser altos y por supuesto los objetivos trazados se van a alcanzar. Los objetivos trazados de la organización se van a alcanzar mejor, con una calidad óptima, en menor tiempo y con disminución de gastos. Asimismo, tenemos que la capacitación deberá cumplir con los siguientes requisitos: para su diseño e implementación. Partir de la necesidad de la organización,
de las necesidades propias de la empresa. Es decir, aquí debe realizarse en primer lugar una detección de necesidades de adiestramiento, una DNA en el sitio con cada uno de los trabajadores. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir descubrir las fortalezas y las debilidades que se tengan en determinada área. Y de esa forma, pues enfocarlos hacia la misión, la visión y los objetivos de la empresa. ¿Esto en qué, de qué manera? Porque en la forma en que todo esto esté alienado, pues va a permitir alineado, corrijo, va a permitir que los trabajadores o que este talento humano nos dé los frutos que se esperan alcanzar a través de la preparación, a través del adiestramiento, a través de la capacitación que está recibiendo. Es decir, y hay que dejarlo claro, no es que el haber realizado la detección de necesidades de adiestramiento, ya con eso él no se va a capacitar más adelante el personal, no. Cada cierto tiempo hay que capacitarlo porque de esa manera se actualizan los conocimientos, se actualizan las formas de hacer los procesos, de desarrollar los procesos. Y por ende, se van a apreciar los resultados de esa capacitación. En cuanto a la evaluación de desempeño, pues vamos a tomar en cuenta que la evaluación de desempeño se hace pensando hacia el futuro. Y esta evaluación de desempeño es la que nos va a permitir en un momento dado conocer cómo está realizando el trabajador su labor. Hay que tener eh, muy en cuenta que en la evaluación de desempeño pudiese surgir cierto grado de subjetividad, lo cual pues lógicamente, eh, si se quiere, pues echaría a perder o dañaría la evaluación porque no sería objetiva. Y en ese sentido, vamos a tener que existen diversos métodos para evaluar el desempeño del trabajador. Uno de los métodos, el más eficaz, el que yo considero mejor, es el que se realiza al momento de que el trabajador esté realizando sus funciones. ¿Por qué? Porque se evalúa in situ, es decir, cómo hace su función, qué grado de compromiso demuestra, qué creatividad o qué originalidad posee para en un momento dado enriquecer su labor. Y esto es fundamental. Otra sería a través de pruebas, de evaluaciones escritas, evaluaciones orales, que son los que permiten verificar y cómo va a ir avanzando o cómo está desempeñando su función el trabajador y el grado de productividad que tiene, cuál es su compromiso con la empresa, qué produce, hasta dónde llega. También tenemos que, como beneficio de la evaluación de desempeño, tenemos transferencias, tenemos relaciones,
Tenemos también remuneraciones, reconocimientos, que en la medida que el trabajador demuestra su desempeño, su grado de rendimiento, pues lógicamente pues, debe recibir también sus beneficios. Uno de los elementos que es fundamental en el acontecer del supervisor es la presencia de conflictos. En ese sentido, el supervisor debe ser un mediador ante un conflicto y debe pasar por las 5 etapas. Primero, conocer cuál es la contraposición o la potencial incompatibilidad. La segunda etapa, el conocimiento y personalización. La tercera, las intenciones. El cuarto, el comportamiento. Y finalmente, la quinta, los resultados. Para la primera, o la potencial incompatibilidad, pues tiene que ver con las condiciones en que se venían trabajando o desempeñándose los trabajadores o un grupo de trabajadores para conocer cuál es la comunicación, cuál es la estructura en la cual están ubicados y algunas variables personales, variables como condiciones de estudio, condiciones de vida, cultura, religión, economía. Una vez conociendo las posibles causas de las diferencias que originan el conflicto, pasaríamos a un conflicto percibido y a un conflicto sentido. En este caso, vamos a tener que ejercer una competencia a quien le compete solucionar o mediar cómo va a ser su colaboración, qué concesiones hay que ofrecer a una parte y a la otra, qué se le ofrece a una, qué se le resta a la otra. También podríamos hablar de una evasión para no caer en el juego del conflicto y la complacencia a una de las partes en contraposición a la concesión de la otra. Estamos hablando en este caso de las intenciones. Si vamos a la etapa 4, el comportamiento, vamos a ver a observar el comportamiento de una parte, de un grupo o de ese sujeto, y lo vamos a comparar con la reacción de la otra parte, del sujeto o de los demás sujetos que están comprometidos con el conflicto. De allí salen la quinta etapa, que son los resultados. Un mejor desempeño del grupo y un menor desempeño del grupo. De los dos grupos o de los dos sujetos, uno tendrá un mejor desempeño y el otro pues va a tener un menor desempeño. La idea es que el conflicto sea minimizado, neutralizado y más adelante eliminado. Cuando hablamos de tipos de conflictos, estamos hablando de conflictos interpersonales, grupales, sociales, nacionales e internacionales. Interpersonales, pues todos sabemos que son aquellos que se producen entre una o dos o más personas por diferentes cuestiones de pensamiento, ideas, de creencias. Cuando hablamos de grupales, son los que suceden dentro de un mismo grupo o dentro de varios grupos, que por tener ideas o sentimientos o creencias diferentes, se genera un conflicto. Cuando hablamos de conflictos sociales, tienen que haber las que tienen relación con motivos raciales, de religión, economía, políticos.
Cuando hablamos de conflictos nacionales, son los que se presentan dentro de un país. Es decir, pueden suceder grupos armados que atentan contra el Estado por diferentes motivos, religiosos, políticos, económicos, étnicos. Y entonces el conflicto deja de ser de una parte, de una localidad, de una región, para convertirse a gran parte de una nación. Y cuando son internacionales es cuando se producen entre dos o más países. Es decir, estos conflictos trascienden las fronteras y abarcan o alcanzan o eh, tienen relación con otros países. Hay unas leyes o unos reglamentos, unas normas que son básicas y para solucionar o para minimizar un conflicto. Y son los de la pirámide que tienen que ver con el derecho laboral. Básicamente, pues estamos hablando de la pirámide de Hans Kelsen, en el cual lo básico es la Constitución Nacional, las leyes orgánicas generales, los reglamentos y las jurisprudencias de la Sala de Casación Social. Cada uno pues tienen sus diferentes ámbitos, sus diferentes espacios o campos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la parte de las leyes orgánicas generales tenemos la Ley Orgánica del Trabajo y de ella se derivan la Ley Orgánica de Seguridad Social, la Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Como ley general, podríamos hablar del Estatuto de la Función Pública y la Ley de Alimentación para los Trabajadores. En reglamento, pues, reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, reglamento de la Ley de Alimentación para los Trabajadores. También tenemos el decreto de salario mínimo vigente y todas aquellas normas que tienen que ver con la parte de las contrataciones colectivas. ¿Cuáles son las causas de conflictos laborales? Unos están basados en las diferencias personales y otras por las condiciones de la empresa. En cuanto a las diferencias personales, tenemos diferencias de valores vitales. Gente que eh, tiene una creencia, una idea, una orientación política y de allí se genera el conflicto. Diferencia de estilos de trabajo, de la manera como trabajan unos y como trabajan otros. Otra derivada sería el conflicto de dependencia entre tareas. ¿Por qué? Porque algunas funciones, algunas tareas están muy relacionadas con otras y se puede producir una invasión de tareas, una invasión de campo de trabajo, o bien por sugerencias, o bien de manera premeditada. También como diferencias personales tenemos el conflicto de presión del trabajo. Algunas veces cuando se exige, cuando las condiciones o las circunstancias lo requieren, pues los supervisores ejercen presión para que los logros de la empresa, las metas, las tareas asignadas se desarrollen de acuerdo a cómo tienen que hacer. Cuando estamos hablando de los condicionantes de la empresa, pues tienen que ver con la diferencia de objetivos empresariales. Algunas veces estos objetivos no son interiorizados por los trabajadores y entonces se niegan a cumplirlos. Ello genera un conflicto para el supervisor. Un condicionante sería conflicto de roles y responsabilidades. En este caso, pues eh, podríamos hablar de una usurpación de roles y por supuesto de responsabilidades. Estamos también como condicionante
el conflicto de reparto o uso de recursos. Es decir, algunos departamentos reciben mejores y mayores recursos que otros. Esto genera conflictos y el supervisor pues tiene que mediar para buscar la manera de que haya una paz laboral. Y por último, tenemos la política de empresa impredecible. Algunas veces las empresas hacen unos cambios, unas modificaciones de manera imprevista sin tomar en cuenta a los trabajadores o sin informarles y eso genera o son causa de un conflicto. De esta forma, pues hemos logrado avanzar y hemos podido tocar algunos puntos que son sumamente importantes en los conflictos laborales. Espero que los compañeros, los participantes que no hayan entregado las actividades, por favor, envíen un mensajito a través de la mensajería de texto, valga la redundancia, exponiendo las razones que gustosamente se puede abrir un espacio breve para que puedan, si ya tienen cargada la actividad, ya tienen elaborada la actividad, pues proceder a cargarla. Cualquier duda, cualquier inconveniente, no duden en responder, en escribir, perdón, en la mensajería de texto, en la cual pues estoy a sus órdenes. Por acá, sin más nada que decir, feliz y bendecida tarde. Saludos cordiales, estimados participantes.